Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a todos los que nos visitan a través de las redes sociales. Es un privilegio para nosotros poder estar con ustedes a través de esta transmisión y es un privilegio para mí poder compartir el tema del día de hoy, que se titula De vuelta al libro. De vuelta al libro. Alguna vez medio les comenté un poco del rey Josías, pero hoy vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre este rey Josías. Y hoy les comentaba aquí a los que están a nivel de cancha que la intención del tema es incomodarlos, con todo respeto se los digo. ¿Por qué? Porque les comentaba que la incomodidad genera acción y respuesta inmediata. Si tienes comezón, pues te rascas, si un mosquito te pica y te metes un zape, aunque no le des al mosquito a veces, ¿no? Pero genera un cambio, genera una reacción. Y la palabra tiene que a veces incomodarnos. No siempre, a veces nos reconforta, a veces nos anima, a veces nos alienta, pero en general hace todas juntas. Nos incomoda también porque nos mueve y nos confronta con nuestro pecado, por eso que nos exhorta, pero también nos anima y también nos alienta. La idea es un poquito de todas el día de hoy y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Pero primero me gustaría ponerte en contexto. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Proverbios y vamos a ver este tema especial que he titulado, como les decía, De vuelta al libro. Entonces los quiero poner primero, como les mencionaba, en contexto. En el libro de los Reyes aparece pues la historia de todos los que fueron siendo reyes, y si ustedes conocen un poquito de la historia de Israel, Israel se dividió en dos reinos: el reino de Judá, que estaba al sur, y el reino de Israel, que estaba al norte. Vamos a ir aclarando desde el punto que sepamos, y de ahí vamos un poquito desmenuzando. ¿Sabemos quién es el rey David? El de las mañanitas que no aparecen en la Biblia, pero ese. Ok, está el rey David. ¿Quién fue el primer rey? No fue el rey David, ¿quién fue? Saúl. Fue Saúl, primer rey. De ahí se pasa del tiempo de los jueces hacia los reyes, y el primer rey es el rey Saúl. De ahí viene el rey David. Después del rey David, ¿quién viene? Salomón. Después de Salomón, a ver si sí. Quiero los 30 reyes que hubo. No, después de Salomón viene Roboam, pero con Roboam es que se divide el reino entre Jeroboam, que se queda con el reino del norte de Israel y empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y Roboam, que también se equivocó y que por su culpa se dividió el reino porque quiso ser aún más estricto que Salomón, pero pues Salomón era sabio, ¿verdad? Su hijo no tanto. Su hijo, de hecho, dice la palabra que se dejó aconsejar por jóvenes en lugar de seguir el consejo de los ancianos, y entonces es que tronó el reino y que se dividió en dos. De Roboam sale toda la línea de reyes de Judá. De Jeroboam sale toda la línea de reyes de Israel, y en su mayoría los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Lo lees y es doloroso de leer, porque ves, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios como sus padres, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios como Jeroboam, o volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios por tal. Y tú lees el reino de Judá y está casi igual, pero hay uno que otro rey bueno. Lees de repente, y este hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Cuando logras ver eso, dice, aún así no se quitaron los lugares altos donde la gente subía a adorar. Ok. Estos lugares altos eran lugares paganos, eran lugares donde la gente subía, a veces con la excusa de adorar a Dios, pero a veces adoraban el sol, la luna, las estrellas, a Acera, a Baal, adoraban a todo tipo de reyes. Entonces, dentro de estos reyes fueron tronando porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Después, literalmente fueron conquistados primero la parte del norte, es decir, la parte de Israel fue conquistada y quedaba Judá, ¿ok? Hubo un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, que se llamó Ezequías. Este fue un buen rey. Sin embargo, después hubo otra vez malos reyes, y hubo uno en específico que dice la Biblia que se excedió en hacer lo malo delante de Jehová, que fue el rey Manasés. ¿Ok? Manasés
Consultó todo tipo de adivinos, adoró al sol, a la luna, a las estrellas, adoró a Acera, puso imágenes de Acera dentro del templo, quemaba a sus hijos para Baal, o sea, hizo para Moloc y para cuanta cosa. Entonces, este Manasés, dice la Biblia tal cual, se excedió en hacer lo malo. Una vez que es capturado, se arrepiente, Dios lo restaura al reino y bueno, muere como rey. Sin embargo, se excedió en hacer lo malo y esto obviamente tuvo una cosecha. Después de Manasés viene el reinado de Amón. Aquí ya pasaron casi 300 años de reyes, ¿ok? Y 30 y cacho reyes. Entonces, en el reinado de Amón, se los leo rápidamente, esto estoy en Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 19, dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años nada más en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo, dice, en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Ahora, este hijito Josías es del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene muchas peculiaridades. Entre ellas dice la Biblia que no hubo un mejor rey o un rey que hiciera más lo recto ante la ley que Josías. Ni antes ni después. Y esto incluye a David. Porque decimos, David fue el mejor rey. No, ante la ley, Josías. Fue el que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, de acuerdo a la ley, Josías. Ahora, ¿por qué es de llamar la atención esto? Porque Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años. ¿Ok? 8 añitos tenía cuando empezó a ser rey. Su papá, vimos que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Estamos? Su abuelo se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Imagínate si de todos los reyes te dijo que habían hecho altares y que habían hecho tal y tal, para que digas se excedió en hacer lo malo, pues chido el abuelo que se cargaba a Josías, ¿no? Empieza a ser rey. Pregunta, ¿qué instrucción te gusta que tuviera? ¿Cuánto sabía? ¿O qué sabía? Sabía poco o nada, y lo poco que sabía estaba nefasto, estaba horrible. Sin embargo, él en su corazón, cuando ya tenía 18 años de rey, es decir, cuando tenía 26 años, decide restaurar el templo. Y vamos a leerlo. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. ¿Ya están? Amén. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. E hizo, ¿qué dice? Lo recto, por fin, ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Después, si se fijan, su Biblia, la mayoría tienen un subtítulo que dice hallazgo del libro de la ley. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey, a Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, ojo con esto,
he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Pausa ahí, no te spoileres. Ya te spoileaste. ¿Qué respuesta tendrías tú? Imagínate la imagen. Manda a arreglar la casa. ¿Por qué? Porque Dios así lo puso en su corazón. Manda a arreglar el templo y se encuentran con el libro de la ley. Así de: oye, este libro de la ley aquí. Y lo leen y se lo llevan al rey. Y, oye, encontramos el libro, y se lo leen al rey. Pregunta: ¿cuál sería tu reacción? Ponte en sus zapatos 2 segundos, ¿ok? Creciste con una figura paternal nefasta que te duró muy poquito tiempo. Un abuelo nefasto, que ese quién sabe si lo alcanzó a conocer o no. Pero de ahí tratas de hacer lo recto delante de Dios, pero no conoces nada de Dios. Y te traen el libro de la ley. Ponte en los zapatos del rey y dime cuál sería tu reacción. ¿Qué harías? Eres el rey, estamos en este contexto y te leen el libro de la ley. ¿Qué harías? ¿Mandé? Pedirle perdón al Señor. Esa es una excelente respuesta. ¿Qué más? ¿Mandé? Divulgarlo en el reino. Ciertamente eso hicieron. Después se lo leyeron a toda la gente. ¿Qué más? ¿Mandé? Dolerte. ¿Saben por qué dolerte y por qué pedirle perdón a Dios? Porque ahí está la ley. Y estamos en un contexto donde están adorando a el sol, la tierra, la luna, las estrellas, donde están rindiéndole culto a Cera, a Moloc, a Baal, donde están haciendo barbaridad y media. Donde en tu reino tienes altares puestos a dioses paganos, donde en tu reino hay lugares altos donde suben a ofrecer incienso y cosas a deidades paganas, donde en tu reino, en la casa del Señor, metieron figuras de acera, que era una diosa pagana. Oye, por eso su reacción, lo que hace él a continuación es rasgar sus vestiduras y decir: oye, Jehová está enojado con nosotros. Estamos mal, vamos a leerlo. Versículo 11, sigo en el capítulo 22, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y el pueblo y todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Pausa ahí, ok. Él está reconociendo: oye, la ira de Jehová va a ser grande contra nosotros. ¿Por qué? Porque tenían Levítico ahí, donde estaban las instrucciones de: si hacen lo justo, si hacen lo recto, yo voy a estar con ustedes. Pero si no, horrenda cosa te es enfrentarte al Dios vivo. Si no, vas a estar alejado y separados de Dios, nada podemos hacer. Y si no, había una serie de advertencias graves sobre lo que iba a pasar si buscaban otros dioses, porque entonces Dios los iba a desechar en ese sentido. Ok, ahora, eres el muchacho, te das cuenta, te traen el libro. ¿Qué haces? Ya quedamos, ok, rasgó sus vestiduras. Más adelante le enseña el libro a la gente, pide que se lo lean a la gente. Pero ¿qué más haces? ¿Sabes qué haces o qué deberías hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Tomar cambio lo que dice el libro. ¿Qué vamos a hacer? Oye, aquí está la instrucción. Ya me di cuenta, estoy mal, estoy muy mal. ¿Qué tengo que hacer? Un cambio inmediato. Me doy cuenta de que estoy mal, corrijo.
¿Por qué? Hay cosas que tú y yo sabemos casi que de origen que están mal. ¿Por qué? Porque Dios nos da una conciencia. Hay cosas que puede ser que no sepas que están mal. Yo de morrito ahorraba un buen de dinero. Entonces alguien llegaba y no, pues tienes que me prestes, y yo, sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? Y es, no seas grande, pues, ¿quieres dinero, no? Pues, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto quieres? No, pues tienes 500 varos, y yo, Simón, pero me pagas 700. No seas gandallo. Bueno, tienes 1000, va, pero me pagas 1500. Y pues yo no sabía que estaba haciendo mal. Más adelante, leyendo la palabra, vi que eso era prestar con usura, o sea, con interés, ¿verdad? No es que el banco esté de pecaminoso, pero con un hermano no se hace eso, ¿no? Entonces, pues ahí aprendí, ¿no? Pero vamos a ver precisamente qué dice la palabra al respecto, incluso de la ley. Acompáñenme, por favor, si pueden, dejen un separador ahí, pero acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Está después de Hechos. Amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Dice, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. ¿Y qué dice? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, lo que tú y yo vamos aprendiendo en la ley nos hace pecadores. ¿Cómo así? Sí, porque te hace saber, esto está mal. Entonces, si esto está mal y tú lo haces, ya sabes que estás cometiendo un pecado. Un ejemplo muy fácil de esto es la ley que tenemos aquí a nivel de cancha en nuestra Ciudad de México, que aunque todos ignoramos, por ejemplo, el límite de velocidad, ese límite es la ley. ¿Sabes qué? Puedes ir a 80 kilómetros por hora en vías primarias, o puedes ir, ok. Si vas a 120 o a 140 o a 160 en reversa y espejeando, pues estás infringiendo la ley, ¿ok? ¿Cómo sé? Hay un dictamen, hay un escrito que dice a cuánto tenemos que ir. Hay un escrito, hay una ley que dice que tienes que portar tu cinturón de seguridad. Si no lo haces, estás infringiendo la ley, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé? Porque está la ley que nos dice esto se vale, esto no se vale. Oye, ¿le puedo pegar a un hermano? No, hay una ley al respecto. Ya el 90% de impunidad en México, eso es otra cosa. De eso no estamos hablando ahorita. 99 creo. Pero hay una ley. De acuerdo a la ley, sé que me estoy equivocando en esto o en aquello. ¿Cuál es la ley y la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la ley, sabemos que está bien y que está mal, más nuestra conciencia, más que toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Por eso no se vale, no, pues voy a desobedecer la ley porque primero está la ley de Dios. Claro que primero está la ley de Dios. Si la ley nacional nos prohibiera, por ejemplo, buscar de Dios, pues ahí sí, lo lamento, ¿no? ¿Por qué? Porque primero estaría obedecer la ley de Dios. Pero la ley nos manda a obedecer la ley, irónicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Si un oficial de tránsito me detiene, no le puedo decir, tú no eres Dios, tú no me puedes detener. No, pero toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Entonces, la ley nos hace saber que estamos en pecado. En este caso que estamos estudiando, se dieron cuenta de la ley y dijeron, estamos mal, estamos muy mal. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar acción inmediata, pero para tomar acción inmediata necesitas conocer la ley. Muchas veces te infraccionan y tú, ¿por qué me paraste? No, pues está fundido su faro. Pues sí, pero pues ¿qué, no? Traía las altas. No, no puedes circular así, eso es una infracción. Y tú, pues no sabía. Pues ahora ya sabes, ¿no? De la misma manera, vamos a seguir infraccionando la ley de Dios si no conocemos la ley. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es conocer la ley. Necesito conocer el libro, necesito escudriñarlo, necesito estudiarlo, porque si no, ¿cómo voy a saber que me estoy equivocando? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando vamos a consejería, ¿por qué vamos a consejería? Hay de dos, o porque tenemos una diferencia y necesitamos un intermediario neutral, o porque no sé la respuesta, genuinamente no sé. Y con quien voy a consejería no es alguien que vale más que yo, es alguien que se entiende que conoce más de la palabra que yo.
o tal vez conoce algo que yo no. Entonces, si yo voy a consejería con algún pastor, no es que el pastor valga más que yo, es que lleva más tiempo estudiando la ley que yo y me puede decir, mire, esto es así, así, así. Por ejemplo, si no eres abogado, pues vas con un abogado para preguntar sobre un tema legal. Si no eres médico, vas con un médico para que te asesore en un tema médico. Pero si se trata de la ley, pues vas con alguien que sepa de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué entonces responsabilidad tenemos tú y yo? No todos aquí vamos a ser doctores, no todos aquí vamos a ser abogados, no todos aquí vamos a ser ingenieros, pero todos aquí tenemos que ser estudiantes de la palabra. Porque, ¿qué crees? ¿Quién crees que nos pide eso? Dios. ¿A través de dónde? De la ley. Entonces, hoy te voy a leer la ley para decirte que estudies la ley. ¿En qué sentido? Primero apunta los siguientes versículos, por favor. Salmo 119, 105. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, conocer la palabra de Dios nos da guía, nos da luz. ¿Ok? Apúntalo. Salmo 119, quedamos el 105. Siguiente versículo. Y a este sí acompáñame por favor. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 7. ¿Ya lo tienen? Ok, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo ¿qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Más adelante, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? Guarda estas palabras, ponlas en práctica, medita en ellas de día y de noche. Esta palabra meditar tiene que ver con imaginar y con tener algo en la mente de continuo. Por ejemplo, si te gusta muchísimo la Fórmula 1, pues puede ser que de continuo estés, no, y si Hamilton le gana, no, es que el Checo va que vuela, y no, es que, y así puedes estar pensando en eso horas, días, lo que sea. Si le vas a la América, pues vamos a estar orando por ti. Si le vas a otra cosa, no. Si te gusta mucho el fútbol, pues puedes estar pensando en eso mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es la idea? Que tú y yo lo que tengamos de común en nuestra mente girando sea la palabra. ¿Por qué? Así es como se ve, mis hermanos, tener una comunión con Dios. No es que te vayas de rodillas a la villa, no es que vayas cargando tu Biblia y, ok. No, es que estudiemos la palabra y meditemos en ella a lo largo de nuestro día y la vayamos poniendo en práctica. Es que si algo pasa en mi día, digas, ¿qué será que quiere Dios? Y te puedas acordar, híjole, ¿sabes qué? Ya me la aplicaron, pero pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Después te enojas y te llevas, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después así te vas yendo, me explico. Entonces vas teniendo una respuesta a cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir una vida reflejando a Cristo. ¿Por medio de qué? De conocer la palabra, pero la necesito conocer. Si no la conozco, pues me voy a estar equivocando. ¿Por qué? No conozco la ley, no sé qué hacer con ella. Entonces tú y yo tenemos el mismo problema en esencia, o tuvimos en algún punto el mismo problema que tuvo Josías, que es, no conocíamos la ley. ¿La verdad? ¿Ya te pasó que te enteraste de algo en la Biblia que dijiste, hijo, esta no sabía que estaba mal?
todos los viernes dice, pues sí, la verdad que sí, porque estudiamos y dice, ching, ya me cayó, ¿no? Y a veces son cosas que tal vez ya habías oído una vez, pero Dios te la recuerda y dices, ay, sí es cierto. Apenas andaba yo un poquito estresado y me dice mi esposita, métete a bañar, porque ahí Dios te habla. Quiero pensar que me lo dijo porque ahí Dios me habla y no porque apestara, ¿no? Pero me dijo, métete a bañar, ahí Dios te habla. Entonces me meto a bañar y salgo. Y tenía parte del pasaje. Yo creo que Dios me respondió y te voy a leer lo que me respondió, porque andaba yo bien atareado, enfrentando varias cosas y salí con el pasaje de, creo que Dios me está diciendo el pasaje de que Él te establezca, te fortalezca, y yo, pero no me acuerdo lo que dice el principio del pasaje. Me puse a buscarlo, estaba en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y te lo leo. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo nada más me acordaba de la segunda parte, ¿no? Lo leí yo, no, pues a padecerle, ¿no? Y dices, pues a padecerle. Entonces, pues ya estaba así de, ok, Dios, voy a aguantar. Y de ahí empiezo a estudiar en la semana y me topo con Filipenses 4:4, que dice, regocijaos. Otra vez, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en todo. Esto así de, súper. Entonces ya no solo era, pues aguanta, es aguanta y con regocijo. Y después lo compruebas en Santiago capítulo 1 versículo 2, donde dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si no sabías, hoy ya sabes que tenemos que enfrentar pruebas. Las vamos a enfrentar, que tienes que lograr regocijar en medio de ellas y que hay que aguantarlo por un poco de tiempo. No vas a sufrir toda la vida, tampoco se trata de eso. Sí, solo sí, le hacemos caso a Dios, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿no? Pero eso es lo que provoca el estudio de la palabra en nosotros. Te va guiando, te va dando luz de hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Ahora, te voy a decir algo, y aquí es donde te quiero hablar desde el fondo de mi corazón y apelar a cada uno de ustedes, también de los que nos ven. Hay toda una generación, que yo le llamo la generación perdida, que no está en esta iglesia en particular. Son los de mi edad y 2 para arriba. No hay servidores de esa edad, no hay autoridades de esa edad, no hay, simple y sencillamente no las hay. Entonces, para los que estamos sirviendo de mi edad, que soy de los pocos que quedaron en ese aspecto, fue bien difícil, para serte bien honesto, porque no hubo quien nos dijera de primera mano cómo hacerle. Gracias a Dios, los pastores se apiadaron de nosotros. Pero imagínate la dificultad para los pastores en el aspecto de que gente a la que ya le van enseñado, por angas o mangas, no nos vamos a meter en chisme ni nada, pero no están. Entonces, con una mayor brecha generacional, tuvieron que tener misericordia de este escuincle y de otros más. Entonces era de y volvemos a empezar. Ahí hay otro chavorruco vintage, ahí hay 2. Amén. ¿Sabes que eres el único servidor de 42 tienes? Eres el único. Y llegaste después, vato. Pero amén. Dios te bendiga, Sergio. No había servidores de esa edad. Ahora, también estoy hablando en general de autoridades y cosas por el estilo. Si eres servidor de esa edad, no te enojes. Esto así de, ¿qué? No, si te estás involucrando al servicio, amén. Si veniste aquí, amén, porque de eso te quiero hablar. Hubo una generación que faltó. Eso forzó a los de arriba a sacar el foie, a sacar el extra y seguir haciendo cosas que chamacos ya deberíamos estar haciendo, pero lo seguían haciendo los pastores. ¿Por qué? Porque no había quien. Entonces se rifaban a hacer tareas que no quieres al pastor haciéndolas, no porque no las pueda hacer. Estoy hablando de tareas físicas, estoy hablando de cosas que no tienen que ver con predicar la palabra. Queremos que el pastor esté predicando la palabra. Pero si el pastor no hay quien, pues el pastor le va a atorar. Pero eso hizo que fuera bien difícil, francamente, el proceso para los jóvenes. Francamente, fue muy difícil poder explicarles cosas a los jóvenes que yo no tuve, ¿no? Entonces era de, pues es que, a ver, las consejerías y todo. Y yo, agárrenme la onda, que el que me daba estudios a mí ya no está.
¿Me explico? O sea, el equivalente a yo para ellos, el que era así para mí, no está. Y 2 para arriba, no están. Ahora, ¿por qué te lo digo? ¿Para flagelarme? No, porque Dios tuvo mucha misericordia y entonces tuve a 7 pastores sobre mi calaca, en buen sentido. Así de, no, escuincle así, no. Y yo, ok, ¿cómo así? Y tuvieron misericordia y me explicaron. Pero, familia, habemos muchos aquí que saben cosas, que ya saben parte de la ley y que no nos están ayudando mucho a veces a predicarle a los que vienen, a los jóvenes. Muchos de ustedes son de la generación 2 arriba. Algunos ya están regresando de la generación perdida, ya están volviendo. Pero necesitan y necesitamos de su ayuda, porque estamos chamacos y cachetones. Necesitamos de su experiencia, necesitamos de su sabiduría, necesitamos que nos ayuden a hacer las cosas bien. Porque hay cosas que ya conoces, hay cosas que tristemente experimentaste a la brava si tú quieres. Y puede ser que tengas poco tiempo en el evangelio, pero por lo mismo, ¿qué no ya viviste? De lo bueno y de lo malo. Si ya te tocó equivocarte horrible y dices, no, yo lo que tengo para decir es no sean yo, pues entonces di eso. Así de plano, sí, adviértele a los que vienen. Enséñales la palabra, lo poco mucho que sepas, pero por favor ayúdanos a ayudar. ¿Saben qué noto con dolor? Jóvenes poniéndose la pila con todo, cosa que me da mucho gusto, pero a veces hombres que ya no están queriendo participar en la obra, que ya no están queriendo servir en un ministerio, como si su tiempo ya hubiera pasado. Pues aquí estoy, ya conocí al Señor, pero pues aquí existo. Hermano, necesitamos de ti. Todavía hay mucho que hacer. No saben cómo arde en nuestro corazón cuando nos dicen, pues ya hay algo que hacer y nosotros, sí, créeme que sí, hay mucho que hacer. Ocupamos ayuda. Pues es que no sé hacer nada más que pintar, ocupamos pintar. Pues es que no sé hacer nada más que tal cosa, ocupamos eso, te lo prometo. No sé hacer nada, pues soy dentista, pues hasta eso hemos de ocupar algo. Pero, por favor, pongámonos al servicio de la obra. Por favor, demos de nosotros para ayudar. Y estamos limitados porque podemos hasta cierto punto, pero ocupamos de tu ayuda. Ocupamos a papás que le enseñen a sus hijos. No podemos nosotros enseñarles todo. Tratamos, te lo prometo, pero no es nuestra intención nunca tomar el papel de papá, y a veces lo tenemos que hacer cuando papá no está. Y hay muchos jovencitos que te pescan como papá. Y ahí me ves diciéndole, ¿qué pasó, mi niño? ¿Cómo estás? A niños de 27 años. Estoy ruco, pero no tanto, hermanos. ¿Y cómo estás, mijo? Que no sé qué. No, pues bien, pa. Literal. Y el niño tiene a veces 5 años, nada más menos que yo. Y así que tú digas, soy el anciano de días. No, estoy chamaco y cachetón. Pero ayúdanos. ¿Cómo? Instruye a tus hijos desde ahorita. No se vale que nada más los traigas a la iglesia y los sueltes. Ay, que lo eduquen. No, eso es un trabajo que te toca como papá. Mamás que también nos visitan unas cuantas. Eso es un trabajo que te toca como mamá. Somos una herramienta para ti. Pero hombres, pongámonos la pila. Me da mucho gusto porque el estudio ha ido creciendo. Me acuerdo cuando empezamos, pues poníamos 3 mesitas y era así de, pues, a ver si se llena, ¿no? Pero fue creciendo y gracias a Dios este estudio ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque venimos a estudiar la palabra de Dios. Pero hermanos, necesitamos poner en práctica lo que estamos haciendo y necesitamos enseñárselo a los demás. Ahora, ojo, porque cuando les decimos o le pedimos a los papás a veces, oye, ayúdanos a enseñarle a los demás, muchas veces la respuesta es que no lo sé hacer. No es que no quiera, no lo sé hacer. Porque muchas veces es, oye, ocupamos que hables con tu hijo. No lo sé hacer. No es que no quiera, no sé cómo hablar con él. Oye, tu hijo necesita amor, dale un abrazo. Hermano, es que no me sale, me dan electrochoques. Porque mi papá jamás me dijo que me amaba. Mi papá me trató muy duro. No sé dar amor. Les digo acá entre nos, si no rajan.
Una vez oí a mi papá pidiendo consejería a un pastor, preguntándole, ¿cómo le haces para jugar con tus hijos? Porque cuando yo juego con los míos, de repente es cierto que me faltan al respeto y me enojo. Y él, no, agarra la onda que si se te trepan y tú están jugando. Pero pidió consejería literal de, ¿cómo le haces? ¿Por qué? Pues su papá era fuerte, era duro. Entonces hay cosas que tal vez no sabes hacer. Como hay cosas que yo no sé hacer y hay cosas que fulanito no sabe hacer. ¿Qué hacemos? Aprendemos. Pero una vez aprendidas, las tenemos que poner en práctica. La Biblia nos habla sobre enseñarle la palabra a nuestros hijos. Pero no solo es la palabra. Tus hijos necesitan de tu experiencia. Para ti puede ser bien fácil cambiar un foco, para ellos no. Y si no los enseñamos, por eso tenemos a ninis que ni estudian, ni trabajan, ni saben hacer nada. Que les dices, cambia un foco. ¿Cómo? Tú, rosca, desenrosca el foco fundido, enrosca el foco. ¿No me electrocuto? No deberías. A menos que metan los dedos al socket y no. Pero hay que enseñarles. Tráeme un desarmador de cruz. ¿Qué es eso, pa? Y tú así. Es la cosa que tiene un manguito y un como alambre, pero más grueso, y que tiene como una crucecita. ¿Pero qué es eso, pa? Enséñales, no te desesperes. Hay veces que no saben, sí, les pides un perico y te traen un pájaro, ¿no? Y tú así, no. Pero ya ni te voy a pedir un Stilson porque no vas a saber ni qué, ¿no? Pero eso hay que enseñarlo. Porque tal vez tú lo sabes, tal vez tus hijos no. Ahora, ¿qué tal que tú no lo sabes? Que dices, oye, les enseñaría con mucho gusto, pero el que no sabe cambiar un foco soy yo. Vente, te damos clasecitas de carpintería básica y cambio de focos y talacha general. No, de veras, pregunta y te enseñamos. ¿Para qué? Para que le enseñes a tus hijos. Para que puedas pasar el conocimiento, pero no hay conocimiento más importante que puedas pasar que el de la palabra de Dios. Tus hijos ocupan saber la palabra. Ahora este niño fue excepcional porque a sus 26 años él decidió ponerse la pila con Dios. Él decidió hacer lo recto delante de los ojos de Dios, pero después se topó con el libro y aunque tuvo un pésimo ejemplo, ¿qué fue lo que hizo? Al libro. Se fue a la ley, al testimonio. Nos vamos al libro. Hermano, yo no sé, y puede ser que ya seas grande, pero yo no sé qué tipo de papá tuviste. No sé si papá fue ausente, presente o se fue por las cocas y no regresó jamás. Independientemente del ejemplo que tú hayas tenido, haya sido muy bueno o haya sido muy malo, vámonos de vuelta al libro y tienes con qué enseñar. Seamos honestos, la mayoría aquí son primera generación de cristianos. Levante la mano el que sus papás sean cristianos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Somos alrededor de 60, 12, 13. Somos alrededor de 60 aquí. Y porque están viniendo jóvenes. Pero la mayoría de sus papás no son cristianos. ¿Recibiste una instrucción cristocéntrica? No. Valores, pues en el mejor de los casos algo sí te enseñaron, ¿no? Tal vez te enseñaron cosas buenas o a lo mejor de sus habilidades. Pero si no tuviste salud, un ejemplo bíblico, vámonos de vuelta al libro y hacemos lo que hizo este joven. Ahora, punto número 1, entonces quedamos, conoce el libro. Conócelo, estúdialo, escudriña la palabra, medita en este libro que damos de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino. Punto número 2, pon el libro en práctica. De nada sirve que yo te recite todos los evangelios y Mateo, Marcos, Lucas, Juan y al revés y todo si no lo estoy poniendo en práctica. Va a servir más un versículo y que lo pongas en práctica que te sepas toda la ley y no pongas nada en práctica. Que era el caso, por ejemplo, de los fariseos a los que Dios no se cansó, a los que Jesús no se cansó de llamarlos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras y de ahí para arriba. Entonces, de hipócritas no los bajó. ¿Por qué? Conocían la ley, no la aplicaban. Aplicaban lo que les convenía. Aplicaban de, voy a diezmar hasta el comino,
pero trataban mal a los demás, o no tenían misericordia, o no tenían amor, o no había perdón, o había juicio hacia los demás por lo mucho que conocían la palabra. El conocimiento de la palabra te va a envanecer si en lugar de ponerlo en práctica te centras en cuánto yo sé. Eso es un error. Yo necesito que lo que sé lo ponga en práctica. Si lo estoy poniendo en práctica, entonces la cosa cambia. Por favor, acompáñenme a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Aquí, para ponerlos en contexto, les está hablando de que por eso están esperando al Dios viviente, que es el Salvador, y que por eso reciben oprobios y sufrimiento y todo esto. Y en ese contexto les está diciendo lo siguiente. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ojo con sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. Entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que significa la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces tú y yo no solo necesitamos estudiar la palabra, necesitamos ocuparnos en ella y ponerla en práctica. Necesitamos hacer lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para poder tener genuinamente un cambio. Si yo fui expuesto a la ley y no hubo cambio, se puede dudar de mi salvación. Porque la idea es que el viejo hombre murió, que aquí todas las cosas son hechas nuevas y que nos extendemos hacia la meta, que ya no somos esclavos del pecado, que somos hechos un nuevo hombre, que nacimos de nuevo. Entonces, si no se nota cero cambio desde que fuiste expuesto a Jesús y a la palabra, entonces se puede dudar de la salvación de alguien así. Porque tiene que haber un cambio. Ahora, te decía de este muchacho Josías. Se enfrenta a la palabra, la leen, rasga sus vestidos y quedamos. ¿Qué hay que hacer después? Hay que tomar acción. ¿Te digo qué hizo? Hay nada más. Inmediatamente mandó quitar todos los anatemas que hubiera, todas las estatuas que hubiera, las mandó romper, las hizo cachitos. Después mandó quitar todos los lugares altos y no solo eso, los profanó. Para profanar uno de estos lugares tenías que agarrar huesos y echarlos en el lugar, porque como ellos creían que era un lugar santo y un lugar místico y así, al echarle huesos humanos lo profanabas. Eso eliminaba el lugar de ser de que se pudiera volver a usar para la misma acción. Entonces, no solo eso, va y mata a los falsos sacerdotes, va y elimina todo lo que huela a brujería, hechicería, todos los quita, a todos elimina todos los lugares altos. Mientras lo hacía, estos huesos que sacó para profanar los lugares eran los huesos precisamente del pueblo que estaba adorando a dioses paganos. No es que los mató a ellos, sino que de los que se habían muerto agarró esos huesos y profanó estos distintos lugares. Una vez que los profanó, pregunta: ¿esos qué son? Esos pináculos, esos había como unas como un entierro, pues, pero que se notaba que había alguien ahí. Preguntó de quién eran esos, y eran del profeta que le advirtió a Jeroboam, el que dividió el reino, que lo que estaba haciendo estaba mal, y le dijo al altar que habían puesto donde estaban ofreciendo sacrificios estos falsos profetas, le dijo al altar: y sobre ti van a sacrificar los huesos, van a sacrificar la vida de estos profetas, que fue justo lo que hicieron. Después, a ese profeta que profetizó eso, Jeroboam mandó a prenderlo. Entonces dice: agarren a ese, lo señala y se le seca la mano.
Han oído, bueno, ustedes quién sabe, pero para mí de niño era una expresión muy común que usaba mi papá de se te seca la mano, ¿eh? Nunca la entendí hasta que estudié eso. Yo así como que se me seca la mano, ¿de qué habla? Y era porque levantaron la mano en contra de uno de los profetas que había mandado Dios. Entonces, pues a manera de broma, mi papá me decía, se te seca la mano, ¿eh? Entonces, señalan a este profeta, se le seca la mano a Jeroboam, ahí tiene que ir el profeta a orar por él para que se le quite lo seco de la mano. Y después, mientras Josías estas cosas, pregunta de quién es ese sepulcro. Y le dicen, del hombre de Dios que profetizó lo que estás haciendo ahorita. Y aparte profetizó con todo y nombre, que un tal Josías iba a hacer eso. ¿Te imaginas ser Josías y, ok? Entonces dijo, no, ese déjenlo. Entonces, sí, check. Y de ahí pues se siguió. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que le tomó realizar todos estos cambios? Puedes checar la lista, viene como reformas de Josías. Está en Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 4. De ahí en adelante ves todas las reformas que hizo. Pero, ¿cuánto tiempo te gusta que se haya tardado en limpiar todo esto? Que se construyó durante años. Pues el libro se lo leyeron todo, se lo chutó enterito en un día. El libro. Pero de ahí a hacer los cambios, ¿cuánto creen que le tomó? Échenle más o menos un año, un mes. Todo lo hizo el mismo año y es de llamar la atención porque acuérdense que no había wifi, ni había carros, ni había... Entonces todo era recorrer, ir y quitar y mandar, ir y quitar. Todo lo hizo el mismo año. ¿Qué aprendemos de esto? La acción es inmediata. Se tiene que tomar acción inmediata. Si ya me di cuenta que estoy mal, no es como para mañana, no es como para dentro de una semana, no, es para allá, es para ahorita. La acción es inmediata. Ahora, ojo, porque en la historia hicieron todos estos cambios, pero eso no paró la ira de Jehová, porque lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué pasó? Él alcanzó misericordia, que él no iba a alcanzar a ver cómo iba a tronar Judá, pero Judá había pecado delante de los ojos de Dios, lo que estaba escrito pasó. Tú y yo tenemos el superfavor, que es la gracia. Y sin irnos a la hipergracia, que es no pasa nada, Dios te perdona. No. Sí pasa, el pecado tiene consecuencias. Pero sí es cierto que tú y yo tenemos acceso a la misericordia de Dios porque nuestro pecado fue pagado por Jesús. Esto no nos tiene que mover a pecar sin temor, nos tiene que mover con más razón a vivir en santidad por agradecimiento a aquel que pagó nuestro pecado. La Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Porque dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Vamos a pecar o perseveraremos en pecar para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. ¿Por qué? Pues eso no es lo que haría un creyente. Entonces, en el momento que nos vamos a hipergracia y todos somos criaturitas hermosas del Señor, no es cierto. Criaturas sí, hijos no todos. Y el pecado se cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hermanos, no es lo mismo cosechar de la mano de Dios que cosechar separado de Dios. Porque la palabra nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Ahora, que no te sorprenda si estás enfrentando cosas producto de tu pecado y dices, pero ya me arrepentí. Sí, pero el pecado se cosecha. ¿Vas a cosechar menos o vas a cosechar de la mano de Dios? Sí, y es muy diferente, créeme. Prefieres cosechar con Dios que cosechar solito. Pero el pecado se cosecha. Por eso te digo que no te sorprenda, porque hay veces que, ¿y qué Dios me odia? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Acuérdate de las que hicimos. Ay, es que robé, pero ya pedí perdón y estoy en una audiencia. Pues qué bueno que pediste perdón, pero el pecado se cosecha. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas, pero hay que tomar acción inmediata. Cuando vemos algo de la palabra y dices, ay, en este estoy fallando, no es para algún día revisar el tema. O sea, no, necesito tomar acción inmediata. Por eso te decía que pues, me comprometieron en la semana, porque no solo aguanta, ok, aguanta.
Aguanta feliz y yo, cuesta. Dices, ay, qué alegre que amanecí. No siempre. A veces hay situaciones que traen tristeza. Ustedes saben lo que pasó la semana pasada. Oye, qué ganas de sonreír. Pues no, y en esos días regocijados, otra vez digo regocijados. Y yo, súper. ¿Sabes qué me conmovió? Que lo mismo que aquí. Un niño fue el que dio el ejemplo. Tenía la misma edad cuando empezó a padecer cáncer fano y murió de 27. Este niño tenía 26. No sé tú, pero ya no quiero que niños tengan que hacer lo que a ti y a mí nos toca. Que lo hagan, qué bien. Si lo hacen, qué bien. Que nadie tenga un poco su juventud. Pero los que estamos, hay que hacer algo. Te decía la semana pasada, nos dejaron vivir a ti y a mí. ¿Qué estamos haciendo con eso? Hay que hacer algo. Pero no es posible que estemos a veces sin hacer nada. Necesitamos movernos a acción. Eres miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo te necesita. No es así como que, el brazo izquierdo dice que ya vivió su vida. No, hay que hacer algo. Se necesitan servidores en la iglesia. Se necesita gente de oración, se necesita gente que predique la palabra, se necesita gente que refleje el amor de Cristo y sobre todo en tu casa se necesita gente que predique la palabra y que le enseñe a los que vienen para que no tengamos más generaciones perdidas. Porque tú dices, algo nos falló aquí a nivel de cancha, sí, pero en las casas, no sé, a la fecha no te sé decir por qué no están, solo sé que no están. Pero que quiero que regresen. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues yo puedo hacer lo que yo pueda hacer desde mi esquina, pero esa generación son mayores que yo. Francamente, puedes hacer más tú por ellos que yo. Yo aquí los cacho, yo aquí les echo ánimos y, compañero chavorruco, ¿cómo estás? ¿Dónde estuviste? Pero tal vez son tus hijos, tal vez son tus conocidos. Tráelos de vuelta. Ok, no quiere regresar, predícale la palabra, asegúrate de que sepa dónde voltear cuando se mete el fregadazo. Es que no esté en los caminos de Dios, asegúrate que sepa dónde voltear. Mi hijo, puedes mandarme a donde tú quieras, insultarme todo lo que tú quieras, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Mi hijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tantito te pones las pilas con Dios y se te endereza el barco. Puede que te tache de loco, pero cuando se mete el golpe, cuando tope con pared, cuando toque fondo, se va a acordar, ¿qué me dijo mi papá? Y entonces tal vez en un acto de misericordia voltea a ver a Dios como el hijo pródigo y tal vez vuelve en sí. Pero asegúrate de que sepa, te lo dice un hijo menso, que gracias a esas palabras de papá y mamá hoy puedo estar enfrente de ti. ¿Y sabes cuándo resonaron? Estando encarcelado. Me gustaría decirte, en un instituto bíblico Dios me habló. No, estaba yo encerrado. Pero me acordé que toda la vida me dijeron, tantito te pones las pilas con Dios y se te endereza el barco. Instruye a tus hijos, te lo suplico. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Perdón, desde el versículo 6, Deuteronomio 6:6. ¿Ya están? Perdón, se los vuelvo a mover. Deuteronomio 6 desde el 5. Sobre todo los de las pantallas, no me maten. ¿Ya lo tienen? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice? Lee el 6 conmigo, por favor, fuerte. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos la instrucción no solo de conocer estas palabras, sino de enseñárselas a los que vienen, de enseñárselas a los que no están, y que los que estamos hagamos algo con ellas y tomemos cambio y acción inmediata. Punto número 3, ayuda a generar un cambio. Entonces, punto número 1 que damos, conoce el libro. Punto número 2, pone el libro en práctica. Punto número 3, ayuda por favor a generar un cambio. Imagínense lo que podemos hacer si nos ponemos la pilita todos. Si nos ayudan a enseñarle a los jóvenes. Se necesitan matrimonios que nos acompañen a cuidar a los jovencitos en los campamentos. Se necesitan matrimonios con la pila puesta aquí para ayudar a otros, para ayudarnos entre nosotros. Se necesita de hombres esforzados y valientes para ayudar a los demás a seguir el camino correcto. Y yo creo que ya estuvimos muy cómodos mucho tiempo. Me incluyo. Yo creo que hay mucho que hacer. Y yo creo que un niño haciéndolo nos enseñó muchísimo. Y el que tuvimos aquí a nivel de cancha, y cuántos más que tenemos. Yo creo que nos pueden y nos deben mover a acción inmediata, conociendo la palabra, estudiando la palabra y poniéndola en práctica. Aquí habemos hombres, también hay mujeres. Un hombre, una mujer que refleja a Dios, cambia todo su entorno. Cuando la Biblia nos dice en Mateo que seamos luz, dice para que así conozcan y en eso glorifiquen a Dios. Tú y yo necesitamos ser luz en medio de las tinieblas, pero para eso la iglesia te necesita. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero a veces parece que tenemos una parte adormecida. Por eso te decía que mi intención es incomodarte, para que te muevas y te despiertes la patita y podamos tirar juntos hacia adelante. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias porque tu palabra genuinamente nos instruye, nos anima y nos alienta. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Tú nos has ido instruyendo en cada cosa que tenemos que hacer. Tú nos has ido enseñando de tu palabra y nos has confrontado con ella. Pero hoy entendemos que a veces no es suficiente con encontrarse el libro, que ese libro ha de ser estudiado, ha de ser comprendido y ha de ser puesto en práctica. Señor, aquí venimos a estudiar de tu palabra para imitar los pasos de tu Santo Hijo Jesús. Señor, queremos pescar a aquellos que no están. Queremos ir por aquellos que se están perdiendo y predicarles de tu palabra y hablarles de tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, en el camino, en el trabajo, en la casa, en todos lados. Tenerla como un frente, tenerla como un estandarte, que se sepa de nosotros que somos hijos tuyos. Que se sepa de nosotros que somos cristianos, que se sepa de nosotros que usamos la Biblia, que la estudiamos, que se sepa de nosotros también que no solo la estudiamos, sino que la ponemos en práctica. Señor, danos sabiduría para instruir a nuestros hijos en tu camino, para darles lo que quizá no recibimos. Este niño que estudiábamos no recibió esta instrucción. Se fue derecho al libro, de vuelta al libro, y de ahí aprendió directamente. Señor, si papá no nos pudo enseñar, si mamá no nos pudo enseñar, hoy entendemos que tú nos enseñas a través de tu palabra, que aquí tenemos el manual de vida, no solo para aprender nosotros, sino para guiar a los que vienen detrás.
Señor, yo te suplico que tú fortalezcas en sus debilidades a cada uno de nuestros hermanos y también a mí. Que tú nos muevas a accionar, que despertemos, que dejemos de estar dormidos. Hay mucho por hacer. Hay mucha gente perdiéndose. El tiempo está difícil. Los cristianos no debemos estar sentados, necesitamos estar activos. Necesitamos predicar de tu palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, meditar en ella, tener una comunión genuina contigo y reflejarte. Señor, niños están haciendo eso. Como hombres, queremos hacer lo que nos toca. Queremos que las damas también instruyan a las mujeres que vienen, como a hijas, como hermanas. Que instruyan también a las de arriba como madres. Señor, queremos con respeto honrar a los que están arriba de nosotros, honrar a los que son mayores que nosotros, tratarlos como a papá, levantarnos delante de sus canas, ayudarlos, predicarles. Todavía tenemos fuerza, Señor. Hoy como Caleb te podemos decir, todavía hay fuerza para hacer, para predicar, para instar. Está bien, conmueve lo que hacen los jóvenes, pero todavía podemos hacer más. Conmueve lo que hacen los jóvenes, pero necesitan ejemplo. Ejemplo no solo en palabras, sino en conducta. Está bien lo que hacen a veces los abuelitos, pero necesitan ayuda. Señor, hoy queremos tomar la responsabilidad que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, tomar la responsabilidad que tenemos en nuestras familias y buscar de ti, irnos de vuelta al libro, de vuelta al origen, examinarlo todo, retener lo bueno y agarrar siempre solo lo que sea tu voluntad. Que predique quien predique, siempre escudriñemos tu palabra y nos vayamos con lo que dice tu santa palabra. Queremos honrar también a aquellos en puestos de eminencia. Queremos también obedecer, dar ejemplo de obediencia. No podemos esperar que un hijo obedezca si nosotros no podemos obedecer. No podemos esperar que un hijo se sujete si nosotros no nos podemos sujetar. No podemos esperar que salgan de depresión y ansiedad si nosotros no podemos reflejar contentamiento en medio de lo que estamos atravesando, sea lo que sea. Queremos ser fieles, firmes, hombres de verdad, mujeres de verdad, que reflejen tu camino, que enciendan el día de hoy. Señor, hoy nos damos por incomodados, pero también por enviados a predicar de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar de tu santa palabra. Gracias por la misericordia con la que nos has tratado. Gracias también por la paciencia. Pero hoy queremos tomar acción inmediata. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre precioso oramos. Y yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Fortalécenos, en nuestras debilidades. Gracias por sus vidas y por este estudio. En tu nombre precioso oramos, Jesús. Amén y amén. Familia, que no haya que no advertí.